Hola, soy Ignacio de Cuantia y en este video vamos a hablar sobre cómo tu pyme puede identificar qué procesos son ideales para ser automatizados usando inteligencia artificial. Si te preguntas cómo ahorrar tiempo, reducir errores humanos y optimizar tus recursos, este es el lugar correcto. Te voy a mostrar un checklist simple pero poderoso que te ayudará a evaluar si un proceso es repetitivo, costoso o si depende demasiado de tareas manuales. Comencemos. Bueno, y aquí está la herramienta, es el checklist de automatización de procesos con IA, y la idea de esta herramienta, que a la vez es muy simple de usar pero a la vez muy efectiva, nos va a permitir identificar procesos que tienen potencial de ser automatizados mediante la inteligencia artificial dentro de nuestros negocios. Aquí yo tengo algunos procesos ya precreados, pero son en base a ejemplos y procesos operativos administrativos que por lo general casi todas las pequeñas empresas o las empresas en general los tienen dentro de su cotidianidad. La idea de esta herramienta es ir calificando todos los procesos en base a ciertos criterios que vamos a ir revisando de la escala del 1 al 5, donde el 1 significa muy bajo o poco frecuente y el 5 significa muy alto o muy frecuente. Bueno, y si partimos primero con el de crear cotizaciones, que es un proceso, como les comentaba de ejemplo, lo vamos a evaluar en base a la repetitividad, que sería la primera variable acá. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es con qué frecuencia se repite este proceso. Entonces, nosotros quizás podemos identificar que dentro de nuestro negocio el crear cotizaciones es un proceso crítico o se repite mucho. Entonces, quizás le podemos dar un valor de 5, ¿cierto? Quizás, por ejemplo, el tema de procesar documentos, en base a la repetitividad, con qué frecuencia se repite este proceso, también puede ser algo crítico o puede ser algo o quizás no tiene tanto peso dentro de nuestro negocio, nuestro quehacer. Entonces, quizás le podemos dar un valor de 3. Enviar correos a clientes quizás puede ser una actividad no tan de tanto peso dentro de los procesos y quizás le podemos dar un número más bajo. Quizás la importancia de este proceso en cuanto a la repetitividad es baja. Entonces quizás enviar correos a los clientes tiene un valor de 1. Procesar correos, quizás eso sí puede ser una actividad que nos quite mucho tiempo administrativamente hablando y quizás se repite mucho estar contestando correos durante todo el día y quizás para nosotros puede ser un poco agobiante y quizás le podemos dar un peso mucho más alto dentro de esta evaluación al proceso de procesar correos. Y quizás le podemos poner un 4. Y generar reportes, quizás algo no tan crítico, no se repite tanto, quizás se hace periódicamente, cada ciertos días, cada cierta semana, entonces quizás para nosotros tiene un valor de 2, por ejemplo. Ahora, pasando a la siguiente variable, que es el tiempo invertido, se refiere a cuánto tiempo se invierte en este proceso actualmente. Entonces, crear cotizaciones quizás también es un proceso crítico en el cual nuestro equipo o nosotros invierte mucho tiempo y consideramos que un valor 5 es algo muy frecuente. Quizás el procesar documentos para nosotros también es algo que se invierte mucho tiempo. Quizás no se repite tanto, pero quizás sí se invierte tiempo cuando se trabaja en ese proceso como tal y le vamos a dar un peso de 4. Y enviar correos a los clientes, quizás invertimos no tanto tiempo, pero a la vez cuando lo hacemos es una tarea importante, entonces quizás tiene un término medio, un promedio, más medio, quizás le podemos dar un valor de 3. Procesar correos, por ejemplo. Quizás procesar correos sí le invertimos harto tiempo, quizás nos tomamos, no sé, la mitad del día en contestar correos y puede ser algo que nos quita harto tiempo. Entonces invertimos, no sé, un tiempo considerable de 4, por ejemplo. Y generar reportes quizás no lo hacemos tan seguido, pero cuando se invierte el tiempo se invierte una buena cantidad. Entonces quizás un proceso que también puede tener un valor alto. Ahora, si consideramos la variable sujeto a error humano, esto se refiere a qué tan propenso este proceso está a errores humanos. Entonces, por ejemplo, el de crear cotizaciones quizás está un poco más estándar el documento, utilizamos hojas de cálculo, no sé. Entonces quizás no está tan propenso al error humano, quizás le podemos dar un valor de 3. Procesar documentos, quizás sí, o sea, quizás todo depende de cómo veamos los documentos, si los recibimos físicamente, digitalmente, pero quizás alguien tiene que estar por detrás revisando qué trae el documento, si trae bien los datos o no, quizás puede estar sujeto a error humano y le vamos a dar un valor de 5. Enviar correos al cliente, es muy difícil equivocarse al redactar un correo, pero cabe la posibilidad de error, entonces le podemos dar un valor de 2 quizás. Y procesar correos es lo mismo, si queremos contestar correos es difícil que nos equivoquemos mucho en enviar correos o procesar correos, contestar correos, le podemos bajar el mismo peso de 2. Generar reportes quizás puede involucrar un poco más de errores o estar más sujeto a errores humanos porque involucra procesar una mayor cantidad de datos, una estructura un poco más avanzada. Entonces quizás para nosotros es un proceso un poco más crítico y le podemos dar un valor de 4. Siguiendo con la siguiente variable de este autodiagnóstico, involucra qué complejidad
o qué tan complejo es el proceso para las personas que son parte de él o las que están involucradas en él. Por ejemplo, el crear cotizaciones, ¿qué tan complejo es? Bueno, quizás no es un proceso tan complejo, lo tienen súper estandarizado o súper conscientes de lo que están haciendo las mismas personas en las que trabajan, entonces le podemos poner un peso de 2. Ahora, procesar documentos quizás involucra un poquito más de dificultad, le podemos dar un peso de 3. Para enviar correos a clientes quizás no es una tarea tan compleja y algo súper automático, entonces bien, podemos dar un peso de 3 también. Procesar correos quizás requiere un poco más de pensar, dar vuelta a lo que se está preguntando, quizás puede también ser un poquito más, una dificultad un poco más avanzada, podemos dar un peso de 4. Y el de generar reportes quizás una complejidad ya más grande, porque involucra, como hablábamos recién, procesar un poco más de información y estructurar un poco más de información, y para nosotros puede ser de un peso de 5. En cuanto al volumen de datos o tareas, nos referimos a cuántos datos o tareas están involucrados en este proceso, ya sea datos que estén llegando físicamente, digitalmente. Nos referimos a qué volumen de datos tiene relación a este proceso. Entonces, quizás al crear cotizaciones no necesitamos una gran cantidad de datos, pero sí necesitamos datos para poder crearla. Entonces, quizás medio, un 3. Procesar documentos quizás es una gran cantidad de volumen de datos los que llegan, entonces quizás puede ser una tarea crítica. Enviar correos al cliente quizás no se procesan muchos datos, un proceso que involucre muchos datos, entonces quizás un valor de 2 es suficiente. Lo mismo que al procesar correos, quizás es lo mismo y no necesitamos tanta vuelta que darle. Quizás al generar reportes sí necesitamos más data y necesitamos construir más reportes, más analítica, entonces quizás acá ya es un proceso un poquito más crítico y requiere un volumen de datos más avanzado. Quizás podemos darle un valor de 4. Depende mucho de ustedes. La siguiente variable es la interacción con clientes o proveedores. Si este proceso involucra la comunicación frecuente con clientes o proveedores, y en el caso de crear cotizaciones, claro, puede ser que constantemente necesitemos estar involucrándonos con los clientes, entonces claro, puede ser un proceso que es un poco tiene más peso dentro de la evaluación. El de procesar documentos quizás no, es un proceso súper administrativo, operativo y no requiere mucho involucrar al cliente, entonces le podemos dar el peso de 1. Enviar correo al cliente obviamente es algo que ya interactúa directamente con ellos. El de procesar correos puede que sí, puede que no sean clientes, puede que sean proveedores, no sé, pero involucra el interactuar con ellos y se le podemos dar un peso de 4. Y el generar reporte puede ser que los reportes sean para uso interno o para enviárselo a los clientes, entonces podemos darle un peso medio de 3. La siguiente variable es la disponibilidad de la información en digital. Eso se refiere a qué tan accesible está la información relevante en formato digital para este proceso. Crear cotizaciones, por lo general, puede ser un proceso que la información esté de manera digital, entonces le podemos dar un peso de 5, muy frecuente. Ahora, al procesar documentos, no siempre los documentos necesariamente vienen en formato digital, puede que lleguen en formato físico, entonces quizá le podemos dar un valor de 2. Enviar correos a clientes siempre por lo general es digital, ¿cierto? Entonces le podemos dar un peso de 5, muy frecuente. El tema de procesar correos similar, le podemos dar un peso de 5. Y el generar reportes también puede ser que de repente dependamos para construir reportes de algún documento físico, o no necesariamente, o quizás la mayoría en digital, pero le podemos dar un peso de frecuencia de 4, por ejemplo. Ahora, y algo muy importante, este proceso, ¿qué impacto tiene en la productividad? ¿Qué tan crítico es el proceso para la productividad general de tu empresa o tu negocio? O sea, crear cotizaciones para unas empresas puede ser algo muy crítico, que depende mucho del negocio, o para otras no. Entonces, en este caso, por ejemplo, para nosotros puede ser algo muy importante el de crear cotizaciones, porque de eso depende el negocio o que avance el negocio. Entonces, le podemos dar un peso de 5. El de procesar documentos quizás es algo más administrativo y no tiene tanto impacto en la productividad, pero quizás sí, por eso les comento, pues depende mucho de la empresa, entonces podemos darle del procesar documentos un valor más medio de 3. Ahora, enviar correos a clientes, un impacto en la productividad, quizás puede que sí, puede quizás sea que tenga un gran impacto, quizás no, pero en este caso lo vamos a dejar. De procesar correos, impacto en la productividad puede que sí, o sea, quizás perdemos mucho tiempo procesando correos y puede que si liberamos esta tarea un poco, nos va a dar un impacto en la productividad más notorio, más grande. Y el de generar reportes quizás no lo hacemos como comentábamos, en este caso hipotético no lo hacemos tan seguido, de manera más seguida, pero quizás puede tener un impacto en la productividad un poquito más bajo y le podemos dejar un número. Ahora, la dependencia de los procesos de manera manual. Este proceso depende mayormente de tareas manuales, el de crear cotizaciones, sí, por lo general, tenemos que pasar por un proceso más manual, ver los datos, pasar por algún archivo, algunos datos
que nos estén entregando para crear la cotización, etc. Podemos decirle que sí. El de procesar documentos, por lo general, es un proceso muy manual. El de enviar de correos a clientes sí, por supuesto, pero se combina un poco con la digitalización o la automatización, entonces podemos decir término medio. El de procesar correos similar, y el de generar reportes puede ser también un poquito más manual, pero no tanto, entonces le podemos dar un peso de eso. Ahora, ¿qué costos asociados existen a estos procesos? ¿O qué tan elevados son los costos operativos relacionados con este proceso? Y no necesariamente operativos, quizás muchas horas de trabajo, de horas hombre en las que están asociadas a estos procesos, también podemos considerar en esta variable, en esta evaluación. Entonces, quizás crear cotizaciones no infiere tanto recurso, pero quizás sí se invierte mucho tiempo, entonces podemos darle un peso avanzado de 4. El de procesar documentos quizás sí se invierte mucho tiempo y hay harto costo en HH involucrado que nos puede quitar tiempo o nos puede elevar los costos asociados a este tipo de recursos. Entonces le podemos poner un 4 también. El de enviar correos a clientes, quizás no existe un costo tan elevado asociado y tampoco se requieren tantas horas, entonces quizás para nosotros involucran 2, por ejemplo. El de procesar correos, quizás más enfocado en la productividad, no tanto en los costos, pero quizás se pueden perder harto tiempo relacionado a esto y podemos considerarlo en la perspectiva de las horas en las que se invierte en procesar correos, entonces para nosotros puede ser algo más medio. Y el de generar reportes quizás, como similar a los anteriores, no hay muchos costos operativos relacionados, pero sí en tiempo o en horas invertidas de trabajo, y quizás generar reportes algo más medio y puede ser un 3 también. Ahora, en temas de la velocidad de respuesta, ¿qué tan rápido requiere que se complete este proceso? Por ejemplo, el de crear cotizaciones, si es algo crítico para el negocio. Claro, puede ser algo más crítico, entonces para nosotros va a ser un proceso más importante y requiere una velocidad de respuesta más grande. El de procesar documentos, similar. ¿Qué tan importante o qué tan rápido requerimos procesar los documentos? ¿Es algo que nos está enviando un proveedor, un cliente? Depende mucho, entonces lo podemos dejar en términos medios. El de enviar correos a clientes es muy probable que sí, que se necesite una velocidad de respuesta más oportuna, más rápida. Entonces para nosotros le damos un peso más alto. El de procesar correos quizás no, es algo más administrativo y no tiene tanto peso, entonces le podemos dar un 1. De generar reporte puede ser algo muy importante, pero no lo hacemos de manera tan seguida, entonces para nosotros tiene un peso de 2. Ahora, finalmente, en la última variable, la escalabilidad. Este proceso puede crecer fácilmente si se automatiza o puede mejorar. En este caso, en el de crear cotizaciones, por ejemplo, para nosotros sí. O sea, quizás podemos automatizar este proceso y que el proceso de crear cotizaciones sea mucho mejor y más escalable y más fácil y podemos abarcar más, le podemos dar un 5. El de procesar documentos, similar. El de enviar correos a cliente quizás no escale mucho porque quizás no recibamos tantos correos de cliente. O sí, si somos una empresa muy grande o que constantemente estamos recibiendo correos de cliente, puede que escale, pero en este caso lo vamos a dejar como término medio. El de procesar correos, similar, quizás algo más administrativo y no necesariamente necesitamos automatizarle el procesamiento de correos, pero quizás si estamos invirtiendo mucho tiempo en esta tarea tan administrativa, sea bueno automatizarla. Entonces vamos a dejarla en medio. Y el de generar reportes, si no lo hacemos tan seguido, puede que no necesitemos automatizarlo, pero a la vez nos libera una tarea que podemos invertir en otras horas, pero dentro del flujo o dentro del peso no tiene tanta relevancia. Entonces le vamos a dar un valor de 2. Entonces finalmente lo que vamos a hacer, ahora que ya tenemos todas las puntuaciones, sacar la suma final de cada una de las variables que estuvimos sumando y nos va a dar una puntuación que nos va a permitir sacar un ranking. Y ahí la tenemos, que nos va a permitir también darle foco a qué procesos tienen el potencial o qué procesos nosotros queremos darle más importancia para pasar a automatizarlo con inteligencia artificial. En este caso, en el número 1 quedó el de crear cotizaciones, después tenemos en el número 2 el de procesar documentos, luego tenemos en el número 3 el de procesar correos, luego tenemos en empate en el número 4 el de enviar correos a clientes y generar reportes. Bueno, y así nosotros tenemos ya un ranking con los procesos que tienen más potencial de ser automatizados, y aquí depende ya mucho de nosotros si queremos pasar a un siguiente paso, el de poder automatizar estos procesos y destinar horas de un proceso a otro, quizás que nos puede dar mucho más relevancia, o sea, mucho más relevante para el funcionamiento del negocio como tal. Pero ya, esto ya depende de nosotros. Y ahí lo tienes, un checklist sencillo que puedes usar hoy mismo para identificar qué procesos de tu pyme son los mejores candidatos para ser automatizados con inteligencia artificial.
Si encuentras que alguno de tus procesos cumplen la mayoría de los criterios, es hora de considerar la automatización para ahorrar tiempo y mejorar la productividad de tu negocio. Si te gustó este video, dale like, compártelo con otros emprendedores y por supuesto suscríbete al canal para tener más contenido sobre automatización y tecnología para pymes. Nos vemos en el próximo video.